quien es egresada de la licenciatura de Antropología perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fungió como vicepresidente de la Red de Estudiantes en Ciencias Antropológicas RENECA durante el periodo 2023-2024. Algunos de sus trabajos de investigación giran sobre temáticas de medio ambiente, identidad, simbolismo, historia, turismo y religión. Ha tomado talleres de paleografía y actualmente se encuentra cursando el diplomado por parte del Archivo General de la Nación. Como podrán ver, su ponencia se titula Doncellas, lazos de fe y devoción en el recorrido de la Virgen de la Caridad Huamantla, Tlaxcala. Adelante, Edith, cuentas con 40 minutos. Muchas gracias. Sí, justamente este tema parte de mi investigación de tesis. Para ello, como comentaba, retomé como principal eje la celebración de la Virgen de la Caridad. Y respecto a ello, mi investigación parte de una investigación experimental, puesto que al no haber alguna otra documentación, artículo, investigación que en la cual se investigara o se trabajara con esta agrupación o algún dato en el cual se pudiera incluir datos respecto a esta agrupación, pues justamente yo parto de la pregunta de investigación de cómo se articula la historia, participación, identidad, símbolos y el género en la configuración del grupo de doncellas, justamente en la celebración de la Virgen de la Caridad. Para establecer una mirada holística dentro de la cual se pueda contemplar los distintos aspectos que totalizan el fenómeno religioso y sobre todo pues a esta agrupación, pues justamente yo establezco como objetivo general el investigar información respecto a los referentes simbólicos, la conformación, organización y participación del grupo, y como objetivos específicos está el reconstruir mediante la revisión de archivos y relatos orales la historia del grupo y analizar la construcción de la identidad de las participantes y su relación con el rol instrumentado por parte de la Iglesia. La metodología que yo empleo es una metodología cualitativa y establezco justamente a partir de la recabación de datos a partir del método etnográfico. ¿Por qué? Porque para estar cerca pues recabar datos en cuanto al aspecto religioso, una metodología que nos acerque y nos estemos en campo y estemos directamente en contacto con las poblaciones con las cuales trabajamos, pues es fundamental, y más en el ámbito religioso, en donde justamente se establecen representaciones, hay distintas manifestaciones e interacciones con las cuales pues es indispensable estar presente. Sobre el grupo de estudio, para entender un poquito más sobre él, justamente las doncellas, pues es una agrupación únicamente conformada por mujeres, las cuales tienen que ser concebidas como señoritas. En la actualidad, las integrantes han configurado y han establecido un diálogo con la Iglesia para poder reivindicar la forma en que ellas viven la fe, y actualmente pues se pueden integrar mujeres que son madres solteras. Sin embargo, el ser señorita es un aspecto fundamental dentro de esta agrupación. Ellas se dedican o su función principal dentro de la celebración es el resguardo y el acompañamiento de la Virgen durante la procesión que ella realiza en tres momentos principales, que son en el cambio de vestido de la Virgen, que se efectúa entre el 12 o 13 de agosto, dependiendo de la organización del comité, y en la procesión de la corrida de las luces. Esta corrida de las luces se efectúa dentro de la Plaza de Toros La Taurina y se hace una pequeña procesión dentro del ruedo. Esta procesión se efectúa a partir del año 2005 como efecto de que la Peña Taurino, los organizadores pues de las corridas de toros, se efectuaran y quisieran incluir este ámbito dentro de la celebración. Ahí vemos una parte importante dentro de la parte de la construcción identitaria en el ámbito taurino y en el ámbito religioso. Por tanto, pues también se realiza una pequeña procesión y las doncellas van presidiendo o acompañando a la Virgen, se toman de las manos y caminan a los laterales pues para protegerla. Y también encontramos la procesión de la noche que nadie duerme. Esta se efectúa el 14 de agosto. Sale desde las 12 de la noche y termina hasta el siguiente día, el 15 de agosto, a las 7 o 8 de la mañana, dependiendo
del tránsito que vayan tomando durante el recorrido. Justamente para establecer un análisis en torno a los factores que yo establezco para poder llevar a cabo una interpretación y un análisis, retomo a Emily Durkheim para poder entender en primera instancia el aspecto religioso y el aspecto ritual. Emily Durkheim nos dice que la religión es concebida como un sistema solidario de creencias y prácticas de cosas sagradas, las cuales unirían a una misma comunidad llamada iglesia. Durkheim nos dice que este sistema solidario justamente busca el beneficio de la comunidad. Por tanto, la participación colectiva pues es una parte importante. A su vez nos dice que la religión nace de aspiraciones y sobre todo la conciencia toma una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que a través de la conciencia llevamos a cabo distintas representaciones y estas representaciones pues son concebidas mediante imágenes, mediante símbolos, y estos símbolos pues son los dioses, o en su caso pues él llevó a cabo un estudio acerca del totemismo en sociedades australianas y justamente nos dice que se representan dentro de un aspecto material, dentro de un aspecto pues ya fijado en algo, tiene como ya una sustancia material en la cual a la cual se le brinda esta devoción, la parte ritual y demás. Y ¿por qué es importante esta parte ritual? Porque se le atribuyen poderes superiores a los de los hombres, entonces justamente esto lleva a cabo que la comunidad, mediante una fuerza a la cual se le coinciden poderes sobrenaturales, pues puedan actuar sobre las personas, sobre los fieles. ¿Por qué? Porque estos fieles buscan medios específicos a lograr, buscan la protección, buscan la fertilidad y demás. Entonces, justamente a partir de ello, pues el fiel lleva a cabo esta acción social. A partir de ello, justamente también nos dice Durkheim que los rituales son hechos sociales y los hechos sociales son concebidos como generales, son coercitivos y además de ello, pues justamente la conciencia vuelve a tomar una pauta importante. ¿Por qué? Porque por ejemplo, es coercitivo porque siempre se piensa que el Dios nos está viendo, nos está vigilando, y si no participamos dentro de un ritual, pues podemos ser castigados o no vamos a ser bendecidos. Entonces, justamente esto lleva a la acción social, a que la parte ritual pues sea coercitiva y demás. De igual forma, él establece una distinción entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado también puede ser concebido como actividades o ritos positivos. ¿Por qué? Porque estos ritos positivos pretenden acercarnos a la parte sagrada, a la parte de la divinidad. Se hace una distinción justamente entre la parte sagrada y la parte mundana. Los ritos o la distinción entre lo profano pues tiene que ver más con la parte mundana y demás. En cuanto a Victor Turner, establezco su análisis en cuanto a la selva de los símbolos, justamente para trasladarlo a un análisis de la parte simbólica. Él nos dice que el símbolo se considera como la unidad más pequeña del ritual y es un factor de la acción social. Y justamente este símbolo también está asociado a la búsqueda de intereses, de fines, de aspectos que busca la comunidad. Sin embargo, justamente el símbolo nos dice que tiene propiedades importantes. En primero, encontramos la condensación, la significación y la polarización de sentido. En cuanto a la polarización de sentido, encontramos dos ámbitos importantes. Él distingue entre la parte, el símbolo como parte ideológica o normativa. ¿Por qué? Porque el símbolo establece normas, establece pautas de socialización y establece sentimientos. Además de ello, pues también está el símbolo desde una visión sensorial, en donde a partir de la forma del símbolo se generan deseos y se generan sentimientos. Esto al trasladarlo a un análisis de la Virgen de la Caridad, justamente como un símbolo principal, como un símbolo pues dominante, sobre el cual se efectúan toda la parte ritual, pues encontramos que pues la Virgen de la Caridad desde una parte sensorial pues transmite ciertos sentimientos hacia su veneración, pero también establece pautas normativas sobre cómo es que las personas o los fieles se tienen que relacionar con ella. Esto principalmente lo trato de vincular con el grupo de doncellas. ¿Por qué? Porque el grupo se trata
trata de recuperar o de asemejarse con ciertas características sobre la Virgen, como símbolo dominante y su forma exegética que nos trata de transmitir, bueno, pues un aspecto de maternidad, de virginidad, de abnegación, aspectos que son trasladados al grupo de doncellas y que justamente ellos retoman y reintegran en cuanto a su conformación, puesto que solamente participan señoritas, las cuales son concebidas desde un aspecto virginal. Se trata también la parte maternal y esto también funge como una pauta importante dentro de la agrupación. Además de ello, también está el estado liminal del cual nos habla Víctor Turner para asemejarse o trasladarnos como a un estado de conciencia superior y esto lo abordo desde algunas pautas que configuran al grupo. En cuanto a Marcela Lagarde, retomo desde su postulado de madre esposas, presas, putas, monjas y locas, pues los cautiverios de las mujeres. ¿Por qué? Pues bueno, ella nos dice que el cautiverio se caracteriza a las mujeres por su subordinación al poder y la ocupación de sus vidas por las instituciones y particulares. La Iglesia, al constituirse como una institución, regula y establece ciertas normas en torno a la visión y en torno a la concepción de la realidad, la ocupación que tiene la mujer respecto a sus vidas, el que sí tiene que ser madre, el que sí tiene que consagrar su vida y demás. Justamente para establecer un análisis, retomo el cautiverio de las monjas y el de las madresposas. Dentro de ello, pues justamente el cuerpo y la sexualidad toman una pauta importante dentro del análisis que establezco y pues justamente las creencias y la fe pues funcionan como un aparato de control respecto al cuerpo y la sexualidad y esto lo traslado al llamado, que es una pauta importante dentro del grupo. Y por último retomo a Gilberto Jiménez con la identidad. Él nos dice que la identidad se encuentra directamente relacionada con la parte cultural. ¿Por qué? Porque a través del medio o del medio social o del contexto sobre el cual nosotros crecemos o estamos situados, pues vamos adquiriendo ciertos esquemas que reincorporamos a nuestra persona. A partir de ello, creamos una identidad individual, es decir, cómo nos reconocemos o cómo nos distinguimos o nos diferenciamos de las demás personas, los intereses que vamos forjando, lo que nos diferencia de los demás. Pero a su vez también creamos una identidad colectiva, es decir, cómo nos reconocemos y cómo es que estamos en relación con las otras personas. Y esto lo trato de establecer a partir de la subjetividad que viven las doncellas y qué es lo que las lleva a pertenecer a esta agrupación y a una identidad colectiva y establecer un análisis ya como tal de la agrupación. Cómo es que esta agrupación se distingue y cómo esta agrupación se encuentra interpelada por distintos fines o intereses. Y justamente a partir de los hallazgos que yo encontramos en primera instancia pues el apartado histórico, en donde encontramos que la Virgen de la Caridad, justamente como símbolo principal, pues fue traída hacia el siglo XVII desde Córdoba, España. Una pauta importante que yo también establezco para el análisis es que antes de que la Virgen llegara dentro de la comunidad o del municipio de Huamancla, se hacía una veneración a la diosa Xochiquetzali, diosa del amor, de las flores y de la fertilidad, a la cual se le brindaban o se le realizaban distintos rituales en donde se le ofrendaban flores, frutas o las principales cosechas dentro de la población. Actualmente a la Virgen de la Caridad se le siguen efectuando distintas ofrendas en donde se le ofrendan también flores, semillas o las principales cosechas de la población, esto mediante alfombras o mediante tapetes. Entonces sigue como esta pauta de veneración en torno a ello. Y a partir de ello, pues está como esta sustitución de cómo es que a partir de la llegada de los españoles, pues se desplazan a los dioses mesoamericanos, se establecen o se implantan pues los dioses de la religión católica como religión occidental hegemónica, y a partir de ello, pues bueno, vemos el culto a la Virgen de la Caridad. Encontramos dos fases que se pueden coincidir dentro de la celebración
Dentro de ello, pues las procesiones como tal a la Virgen inician hacia el siglo XIX. Dentro del apartado histórico o archivístico, no hay un documento que refleje como tal cuándo es que se inicia con la procesión de la Virgen. Sin embargo, esta se atribuye a un milagro que la Virgen efectuó sobre la población, en donde la salvó de ser inundada. Y a partir de ello, pues inicia con los recorridos, se saca de su basílica, de su atrio, y recorre algunas calles del municipio. Hacia 1926 vemos un hito, vemos una ruptura en cuanto a esta celebración. ¿Por qué? Pues a partir del establecimiento de la ley de calles, pues el culto se realizaba de manera privada sobre el sótano de algunas iglesias o de algunas casas. Hacia 1941 se forma una cofradía. Esta cofradía se encarga de ir a hablar con el general Ávila Camacho para poder pedir autorización y efectuar un culto de manera pública. Encontramos justamente a partir de ello un segundo momento en donde justamente también vemos la conformación del grupo de doncellas, puesto que esta cofradía también tiene la iniciativa de poder conformar un grupo de señoritas que puedan ir cargando en un principio a la Virgen y la puedan proteger y demás. Justamente hacia 1941 vemos la primera participación de esta agrupación. Y en cuanto a su participación, también establezco una analogía respecto a los vestuarios que se han utilizado a lo largo del tiempo hasta la actualidad. El primer vestuario se llama o fue conocido como el vestuario de Manolas. Esto tiene una pauta importante, puesto que la población de Huamantla es fundada por una cédula real española, lo cual le refiere a que en la parte céntrica el control estaba centralizado por población española. Después, mediante distintos procesos pues políticos y demás, también se instauraron población francesa y estadounidense. Sin embargo, la población española pues tuvo pues un control muy importante, lo cual nos refiere justamente en primera instancia pues al vestido, el cual refiere a una conformación de mujeres españolas, pero también, por ejemplo, vemos la configuración de la parte identitaria en cuanto a la tauromaquia y demás. Pero bueno, específicamente en cuanto a este vestuario, las manolas en España se caracterizan por el uso de velos largos, el cubrir la mayor parte de su cuerpo, utilizar vestidos largos, no maquillarse, no usar anillos, no usar aretes y demás, aspecto que fue trasladado a esta agrupación. Otro aspecto importante a considerar es que las doncellas en un principio únicamente podían participar hijas de hacendados, hijas de personas importantes dentro de la población. No podían participar hijas de poblaciones o sí, de un sector social más bajo. Entonces también vemos como una segregación social en cuanto a esta conformación del grupo. Hacia 1943 y 1950, en cuanto al vestuario, pues era solamente un vestido blanco y se iban ofreciendo flores. Como tal, no se iban tomadas de la mano, solamente iban ofreciendo flores. Hacia 1950 y 1967 se encuentra un vestuario conocido como Andiana, en donde utilizaban una falda larga, pero sin embargo, pues también seguía como la parte de seguir utilizando el velo, cubrir la mayor parte de su cuerpo y demás. En cuanto a este periodo, ya se tiene algún registro de que ya podían pertenecer señoritas, no solo del sector social como de hijas de personas importantes, sino que ya eran incluidas las señoritas como de toda la población. Hacia 1967, el presidente de ese entonces, Emilio Vallejo, establece como una iniciativa de que este grupo pudiera portar un vestuario que lo identificara, pero que también portara como aspectos identitarios importantes dentro del municipio. Y justamente a partir de 1967 hasta la actualidad es que encontramos este vestuario en donde pues encontramos el uso del keshkemel, que básicamente atribuye o reemplaza al uso del velo, pero que simbólicamente refiere como a lo mismo, que pues cubre la cabeza como símbolo de abnegación y de castidad. Una pauta importante en cuanto a esto es que el grupo de doncellas utilizan el keshkemel o también conocido como velo, pues lo utilizan arriba de las cejas. ¿Por qué?
porque desde un ámbito simbólico dentro de las representaciones marianas, dentro de las representaciones de las vírgenes, pues se utiliza el velo arriba de la ceja cuando se está en un estado todavía de virginidad, de castidad y demás. Y algunas representaciones, algunas vírgenes utilizan el velo a mitad como de la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces la Virgen ha dado a luz, ya ha dado a luz al Hijo de Dios, entonces pues ya como tal, pues la Virgen sí conserva ese aspecto de castidad, sin embargo pues ya es madre. Pero justamente al establecer que este grupo trata de establecer como algún vínculo con la Virgen, pues utiliza el quexquemel arriba de las cejas. ¿Por qué? Porque esto refiere a que ellas son vírgenes y siguen siendo pues señoritas. En cuanto a la capa, iconográficamente encontramos a las principales semillas que son cultivadas dentro del municipio, que son el maíz y el trigo. En cuanto al vestido, encontramos a la malinzi o a la matlalcueyel como principal símbolo identitario. Y en la parte inferior encontramos unas grecas. Estas grecas, de acuerdo a lo que trataba de transmitir Amparo Díaz, quien fue quien diseñó este vestuario, pues trataba de conservar los principales rasgos originarios de Huamancla. ¿Por qué? Pues porque Huamancla, de acuerdo al códice justamente de Huamancla, nos dice que fue fundado por 9 poblaciones otomís que migraron y establecieron como tal una primera fundación. Entonces trató de conservar como este aspecto. Eh, Al establecer igual un análisis iconográfico en cuanto a la Virgen, encontramos que en la parte superior se encuentra una paloma, la cual refleja al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, la Virgen María concibió al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Encontramos en la corona la cual brinda reconocimiento como reina de los cielos y de la tierra. Encontramos una mantilla, la cual pues es el velo que utilizan las vírgenes, el cual justamente trata de establecer la pureza, la paz y la resurrección. En cuanto a la aureola, encontramos 12 estrellas. El 12 es un número importante, es un número sagrado dentro de la visión católica, puesto que, por ejemplo, están los 12 apóstoles y demás, pero también las estrellas pues tratan de reflejar a la estrella de David. En cuanto a la palma, refleja inmortalidad y triunfo. ¿Por qué? Porque esta fue donada por Porfirio Díaz al atribuirle un milagro a la Virgen María y ganar la batalla de Tecuac. Utiliza también un vestido blanco, el cual refleja la luz, vida y eternidad, y utiliza un corazón en el cual pues se refiere a que guarda a Cristo, a los hombres, y es un corazón puro y sin mancha, y utiliza un manto azul, el cual refiere a la santidad y conexión del cielo y con la tierra. Una pauta importante en cuanto a esto es que la veneración a los símbolos marianos pues surge a partir del humanismo dentro del siglo XII al siglo XIII, en donde justamente se trata de establecer una conexión, una intersección por parte de las vírgenes con las personas. Y, por ejemplo, también encontramos el uso de sandalias, lo cual quiere referir como a la parte de la humildad y la unidad con el hombre. Y la nube, la cual refleja el momento de la Asunción, puesto que la Virgen al no cometer ningún pecado, estar en un estado de gracia, pues asciende directamente al cielo. En cuanto a pautas importantes que también refiero como a los hallazgos que encuentro, está en primera instancia la inserción del grupo. Lo que les mencionaba en unos primeros como instantes es que únicamente pueden integrar al grupo mujeres que no tengan hijos, que sean vírgenes, que sean señoritas. Eso en los primeros años de la conformación del grupo era un requerimiento que era muy permeable y incluso pues se llevaba como a cuestionar a las señoritas, entonces era un requerimiento muy importante. En la actualidad, pues justamente ellas tratando de reivindicar esta parte y de decir, es que aunque tengamos hijos, pues también somos parte de la iglesia, también queremos estar cerca de la Virgen, pues se ha establecido diálogo con los integrantes del comité de la iglesia y pueden participar madres solteras. Una pauta importante en que solo puedan participar madres solteras es porque ellas están en un estado de celibato, lo cual quiere decir que no están cometiendo como un pecado como de lujuria o no están sexualmente activas, por decirlo así. Entonces, pues solamente pueden participar madres solteras. ¿Por qué? Pues porque no están cometiendo pecado. Entonces, pues sí sigue habiendo como una restricción en cuanto a cómo viven la fe estas mujeres. Sin embargo, pues sí han tratado de reconfigurar esta parte.
Respecto a esta pauta, pues también está antes o previo a su participación, está la preparación que ellas llevan a cabo. Dentro de esta preparación se abordan principalmente los dogmas marianos. Esta preparación se efectúa durante el mes de julio. Y bueno, ¿qué son los dogmas marianos? Básicamente son las verdades atribuidas por parte de la Iglesia respecto a la vida de la Virgen María. Nos dicen que pues la Virgen es siempre virgen, es madre de Dios y que asciende directamente al cielo y demás. Entonces, básicamente es la vida de la Virgen María. ¿Y qué pasa dentro de esta preparación? Pues que, bueno, esta preparación es importante referir que es llevada a cabo por madres adoratrices o integrantes del comité, en donde justamente las madres adoratrices que impartieron la preparación cuando yo acudí, decían, es que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces es importante que las integrantes acudan a esta preparación para que conozcan la vida de la Virgen y entonces puedan ofrecer un servicio, porque es lo que se les dice que hacen, realizando un servicio a la Virgen al irla protegiendo y demás. Y justamente a partir de esta preparación, pues abordan el tema del llamado. El llamado es como la que venimos a la vida. Y las madres nos dicen, pues dentro de la Iglesia Católica, como mujeres únicamente respondemos a dos llamados, el llamado a ser madres o el llamado a consagrar nuestra vida a la Iglesia. La Virgen María respondió el llamado a ser madre de Dios y demás. Por tanto, como mujeres únicamente podemos decidir sobre estos dos aspectos, sobre nuestra vida. Y justamente se establece al matrimonio como una pauta importante y recordemos que dentro de algunas analogías establecidas por otros autores, el matrimonio está referido también a la parte de la monogamia. La monogamia como un aspecto importante de la vida de las personas, pues nos dice justamente que únicamente se puede vivir desde una pauta importante. Y pues es una forma de control en donde la mujer, nos dice Marcela Lagarde, tiene como objetivo el hallar a su dueño, el encontrarnos, el encontrar a nuestro dueño, el encontrar a nuestro esposo, pues se vuelve un mandato de vida. Entonces esto se permea mucho dentro de la preparación. ¿Por qué? Porque justamente se les dice a las integrantes que no pueden como hacer otra cosa, sino solamente seguir estas dos pautas. Y justamente en el dar vida se establece como algo que ha sido como muy debatido en torno a distintos movimientos y en torno a la iglesia, puesto que nos dicen que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos está prestando a este cuerpo, entonces no podemos negarnos a dar vida. Por tanto, dicen que tienen que estar en contra se dice en ese momento, que tendrían que estar en contra de movimientos como el feminismo en cuanto a la abolición o estar a favor del aborto. ¿Por qué? Porque no se puede decidir sobre un cuerpo que no es de nosotros, sobre un cuerpo que Dios nos prestó. Entonces eso se concibe como un pecado y son discursos, son narrativas que se insertan dentro de las participantes. Aunado a ello, pues les dicen cómo tienen que vivir la fe. La fe la tienen que vivir mediante buenas obras, mediante un estado de servicio. La Virgen María prestó un servicio hacia Dios, por tanto, pues las integrantes del grupo también tienen que vivir de esa manera. Recordemos igual que la parte o la veneración en torno al marianismo, en torno a las advocaciones marianas, está referida justamente por esta parte de abnegación, del sacrificio que hace la mujer en torno a la iglesia, y es algo que se trata de transmitir hacia las integrantes, lo cual pues ellas lo ven justamente como una pauta importante para poder participar dentro de la celebración, pues desde un estado de conciencia más acercado hacia la iglesia, desde un esquema como más adherido en cuanto a las narrativas que esta va estableciendo respecto a cómo se debe de vivir la vida, la religión y demás. Y previo justamente a la participación, después de la preparación, pues las integrantes antes de cada participación que realizan tienen que estar confesadas. Esto igual es como una pauta importante. ¿Por qué? Porque vivifica la conciencia y la disciplina. En cuanto al análisis que también establece Marcela Lagarde, nos dice como la confesión es un medio de control. ¿Por qué? Porque se nos dice que Dios siempre está como viéndonos, y él sabe que pecamos y demás, entonces pues no podemos mentirle.
Esto aunado, por ejemplo, con lo que nos dice Emily Durkheim, que la religión es coercitiva, que siempre estamos como en un estado de alerta, o lo que, por ejemplo, María Zambrano nos dice en torno a un delirio de persecución, que siempre sentimos como unos ojos que nos están viendo, que saben que estamos haciendo como malos actos, que estamos pecando y demás. Entonces la confesión es una pauta importante. En ese entonces las madres adoratrices les decían que el confesarse pues las redimía y les quitaba como tiempo de poder estar como en el purgatorio, entonces ganaban indulgencias y siempre se establecía como esa narrativa de que siempre tenían que estar confesadas y tenían que estar pues cercanas a Dios, estableciendo una pauta de temor. Y también Marcela Lagarde pues nos dice que se instaura como miedo y temor ante Dios y a partir de ello pues las monjas tendrían que confesar sus faltas o sus malas acciones y tendrían que vivir intensamente como la parte de la culpa. Y aunado a ello, pues dentro de su participación, pues igual está el hecho de que no deben de utilizar aretes, no deben de utilizar anillos, tienen que llevar el cabello recogido. De igual forma, justo como con Marcela Lagarde, nos dice que en cuanto a las monjas, pues se trata de suprimir, se trata de eliminar cualquier rasgo de feminidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque se vuelven o se trata de formar cuerpos rígidos, cuerpos disciplinados, en donde pues no permea como esta parte de la feminidad. Y justamente son narrativas que se interiorizan mucho dentro de las integrantes, porque una de ellas me decía, es que justamente es importante el utilizar vestimentas largas que oculten nuestro cuerpo, porque como mujeres somos pecados, somos lujuria, entonces estamos como atrayendo siempre esta atención en torno a los hombres. Y si estamos prestando un servicio a la iglesia, a la Virgen, no podemos ir como incitando a esta parte. Entonces, son narrativas o son discursos que se introyectan mucho dentro de las participantes y lo cual pues lo trasladan como a su vida. También lo trasladan a su vida individual, el hecho de servir, porque una de ellas justamente me decía, es que aquí todas somos justamente como, tenemos esa noción de brindar un servicio a las demás personas. Muchas de nosotras trabajamos cuidando a personas mayores, trabajamos en guarderías, somos maestras, somos psicólogas, entonces tratamos de llevar esta parte del llamado, de dar un servicio, de cuidar a las demás personas mediante cómo nos relacionamos con ellas. Y bueno, en cuanto a ello, pues también establezco a partir de todo esto una analogía en cuanto a lo que nos dice Emily, en cuanto a lo que nos dice Durkheim en torno a los estados liminales, el poder establecer un estado superior de conciencia. Esto desde tres fases a las cuales él nos refiere que en primera instancia pues está una pauta de separación, es decir, nos separamos de las demás personas. Esto relacionado en el momento en que las integrantes deciden pertenecer al grupo, se separan de toda la demás comunidad y están en una colectividad. A partir de ello encontramos al estado liminal, en donde se trata de establecer un estado superior de conciencia y refiere como a estar como en mayor conexión a lo sagrado. Esto lo vemos desde la confesión, desde la preparación, en donde se establece como una pauta importante de alejarse como de la parte del pecado, de la parte mundana y demás. Y vemos después en una tercera fase la parte de la reagrupación, en donde pues vemos que las doncellas pues, salen ya como de toda esta pauta y las vemos ya como en su participación, en donde ellas van con una conciencia como distinta, en donde incluso varias de ellas decían, es que a partir de la preparación vamos y nos relacionamos con las personas dentro de las procesiones y aguantamos todo lo que nos hacen, porque al ir protegiendo a la Virgen y de alguna forma pues no dejar que se acerquen a ella, porque no todos se acercan con las mismas intenciones de fe, o muchas personas, pues al ser ya como una virgen con data de tiempo pues muy larga, pues ya es frágil, entonces muchas personas se vuelven como groseras o demás. Una de ellas me decía que durante este año, durante la celebración, durante las procesiones, me decía es que había personas que me jalaban el cabello,
incluso me pellizcaban e incluso me llegaron a escupir y en este momento pues no podemos decirles nada. ¿Por qué? Porque estamos brindando un servicio y a partir de todo lo que nos enseñan pues tenemos que tolerar a las personas. ¿Por qué? Porque en fin de cuentas estamos ahí mediante el llamado que la Virgen nos está haciendo y la estamos protegiendo. Entonces pues no podemos como enfrentarnos o decirle a las personas como, oye, ¿por qué me estás escupiendo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y tienen como su misión en ir protegiendo a la Virgen, van tomadas de las manos y no pueden hacer como cualquier otra cosa. Y pues ya como consideraciones finales está el hecho de que la religión como hecho social está sometida a constantes procesos de cambio. Intervienen distintos factores, por ejemplo, la parte política, en donde vimos como la instauración de la ley de calles y demás, y en cuanto a procesos que van como readaptando la forma en cómo es que se vive la religión y demás. De igual forma, encontramos que la veneración mariana se instituyó bajo una visión humanista, en la cual permeó justamente bajo distintos valores morales, en donde vemos a la protección, al servicio, a la fe y al amor, lo cual también se trata de trasladar a este grupo con el cual se trabajó. Y vemos a la Virgen de la Caridad como símbolo principal de veneración dentro de la población de Huamantla, la cual nos dice Emily Durkheim o Víctor Turner, pues es un símbolo que propicia la acción social y la cual pues es una fuerza que está como muy arraigada dentro de los pobladores y sobre la cual se efectúan distintas celebraciones. Y a partir de ello, pues también encontramos que la configuración del grupo de doncellas se encuentra interpelado, en primer instante bajo una identidad individual, lo cual lleva a que las integrantes, al sentirse pertenecientes o identificadas bajo la religión católica o bajo distintos ordenamientos, pues llevan a que se integren al grupo, pero también encontramos justamente una identidad colectiva dentro de esta agrupación en donde se comparten valores, se comparten significados atribuidos a lo que ellas realizan y demás. Y pues de forma individual cada una de ellas busca cumplir ciertos fines, establece mandas, va y hace peticiones en cuanto a milagros y demás. Y pues también está el género, el cual cumple un aspecto muy importante dentro de esta agrupación, el cual pues como constructo social y cultural se encuentra en relación respecto a distintas concepciones que históricamente pues la Iglesia ha reproducido y ha permeado en torno a la concepción que se tiene acerca de la mujer. Y pues básicamente sería eso. Pues muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Edith. Bastante interesante tu presentación, sobre todo de cómo nos hablas de esta agrupación de las doncellas y cómo históricamente hiciste un rastreo, una genealogía de cómo se llegó a esta actualidad de esta representación de la fe y de la devoción. Bastante interesante. Yo en lo personal no lo tenía presente. Tengo ahí un par de consultas que las dejaré para el final, pero muy bien, muchas gracias, Edith. Gracias. ¿Estará ahí en línea de casualidad el doctor Sergio Miranda? No, él se desconectó. Bueno, siendo así, vamos a dar paso a la ponente que está presente con nosotros y dejaremos para el último lugar al doctor Sergio si se vuelve a presentar. En este caso, pues se trata de la maestra Ingrid Ariadna Medina Pineda, quien es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctorante en Ciencias Antropológicas por la misma institución. Sus líneas de investigación han sido la antropología de la religión, las identidades sociomusicales y más recientemente el género y los estudios de mujeres en el cristianismo evangélico. Línea que se encuentra desarrollando actualmente de la mano de mujeres cristianas en el underground mexicano, recabando experiencias y formas de resistencias dentro de instituciones religiosas y dentro del underground mismo. Ha participado como ponente en varios eventos organizados por el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, como las jornadas académicas llevadas a cabo en la Ciudad de México, Morelia, Ciudad Juárez y Guanajuato, así como la quinta Conferencia Internacional en Estudios sobre Heavy Metal llevada a cabo en junio de 2022, siendo esta última actividad como ponente, moderadora y miembro del staff del seminario.
En esta ocasión, Ingrid nos va a presentar la ponencia titulada Tomar las armas, participación, experiencias y resistencias de las mujeres cristianas subterráneas en México. Adelante, Ingrid, tienes hasta 40 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Ahí trata de que se vea. Súper. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por el espacio. Me voy a ir lo más rápido que pueda. Bueno, la historia de esta investigación comienza con el trabajo que desarrollé durante la licenciatura. Comencé por estudiar el heavy metal cristiano como un fenómeno religioso en sí mismo, producto de una especie de sincretismo entre elementos simbólicos del metal, del heavy metal, y del cristianismo, que se desarrolló a partir de una lucha en contra de los estereotipos y prejuicios que existen hasta la fecha en el imaginario social acerca de esta música, acerca de la música que consideramos pesada, en concreto el rock y el metal, pero que en realidad pues abarca muchas otras expresiones sociomusicales, pueden ser urbanas, pueden ser de otra índole alternativa relacionadas con muchas veces cosas malignas, oscurantismo, satanismo, paganismo, etcétera. Y bueno, afecta de manera negativa en las personas escuchas y seguidoras de estos géneros musicales que se identifican como parte de lo que conocemos y denominamos como escenas, comúnmente conocidas como tribus urbanas, identidades sociomusicales, subculturas, contraculturas y un largo etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en la definición de todas estas, valga la redundancia, definiciones, porque ya es una discusión un poco más profunda y muy amplia, pero para fines prácticos me referiré al subterráneo como el conjunto de expresiones identitarias y movimientos socioculturales conformadas alrededor de géneros musicales alternativos. Bueno, desde ese trabajo en la licenciatura encontré que al analizarlo como un fenómeno religioso, el metal cristiano y el movimiento subterráneo cristiano en general surge como una contrarrespuesta al imaginario, precisamente, que relaciona estas identidades y expresiones con elementos negativos, no solo sobre lo satánico y lo oscuro, sino también con elementos mundanos sobre la forma de vida y de pensamiento. Los excesos, los abusos de sustancias y comportamiento errático, entre otros males sociales. La música cristiana subterránea, entonces, así surge en una búsqueda, de llegar al público subterráneo en estos circuitos, en principio con la intención sí de evangelizar, de mostrarle a los seguidores de estos movimientos una forma distinta de ver el mundo religioso y de expresar las creencias cristianas. Por otro lado, también surge para presentarse ante el mundo como una alternativa a las instituciones religiosas tradicionales, en las que precisamente muchas veces se discrimina o rechaza las identidades urbanas o subterráneas por no alinearse a los códigos y normas restrictivas, sobre todo en cuanto a conducta, en cuanto a vestimenta, apariencia física, etcétera, etcétera. Entonces, trabajé con una congregación llamada Alcance Subterráneo, que precisamente se presenta como una de estas alternativas. Es una congregación evangélica que lleva más de 20 años en México, activa en la Ciudad de México, evangelizando al mundo subterráneo, como ellos lo dicen, lo mencionan, por medio de distintas actividades, como conciertos masivos, eventos muchas veces realizados en espacios propiamente seculares de los circuitos subterráneos, como el Tianguis Cultural del Chopo, por ejemplo. Y un ejemplo de estas actividades que abordé en mi tesis de licenciatura fueron las jornadas de la entrega de la Biblia subterránea, precisamente en el Chopo, y otros espacios propios de las escenas seculares, como conciertos de bandas extranjeras o festivales. Por ejemplo, tuvieron actividades de evangelización muy importantes en los conciertos de Metallica, cuando vino Rammstein, festivales masivos como Hell and Heaven, Candelabrum, Mexico Metal Fest, entre otros. Y pues estas jornadas han llegado incluso a eventos masivos internacionales, como el Festival Alemán de Metal, que es el Wacken Open Air. En el camino de la investigación fue surgiendo poco a poco la necesidad de hablar sobre el papel específico de las mujeres, sobre su participación en estas actividades de evangelización, ya que, bueno, hubo observaciones elementales en las que comencé a darme cuenta de ciertos elementos muy importantes que las mujeres aportaban al movimiento y, por supuesto,
algunas cuestiones y tensiones que propiciaron mi curiosidad. Fue así que me di a la tarea de observar a las bandas lideradas por mujeres o con mujeres músicas en sus alineaciones. De igual forma me centré en la observación del público femenino en los mencionados eventos, su forma de expresarse y conducirse dentro de la escena, etc. Y fue así como comencé a dar con mis primeras colaboradoras. La primera fue Lani, vocalista de la banda de deathcore Alguna vez fui muerto, y cuya participación presencié durante el Warning Tour de 2017 y el Éxodo Festival de 2018. Observar a Lani en estos eventos fue fundamental para los primeros planteamientos de mi posterior investigación de maestría, puesto que su participación no solo estuvo marcada por un enorme talento vocal y musical, sino que también fue notable su papel e identidad como madre de un bebé que tras bambalinas cuidaba, alimentaba, maternaba, etc. Ahí también estaba el cuidado de otras personas, de su esposo, de su madre, etcétera, etcétera. Esperaba, de hecho, no recuerdo si era su mamá, pero la esperaban detrás del escenario con la carriola, ¿no? Y con la bebé. Y mientras ella subía al escenario a cantar guturales. Esta poderosa observación pues detonó dos de las temáticas que se convirtieron en ejes de análisis de la investigación sobre el matrimonio y la familia en estos circuitos. Les voy a poner brevemente un video que no sé si se pueda compartir el audio, espero que sí. Esto estorba un poquito. Olvidé cómo compartir la pantalla aquí. Ah, ok, ok. Y compartir sonido, ¿verdad? Listo. Ella es Lani, esa es la banda Alguna vez fui muerto. Regreso a la presentación. Y bueno, yo no hablo gutural, mucha gente metalera sí, entonces no les puedo traducir ahorita la letra, no la traigo a la mano, pero básicamente son alabanzas, ¿no? Y básicamente esta es una de las bandas que llama más la atención, no solamente por el mensaje, por supuesto, cristiano, cantado en gutural, sino porque además es una mujer, ¿no? Y además la observación poderosísima detrás de bambalinas es madre, es esposa y dirige a toda la banda, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, al entrevistar a Lani surgieron elementos clave para comprender cómo se construyen las expectativas precisamente sobre matrimonio, por ejemplo, dentro del cristianismo, qué se busca y qué se espera de un hombre prospecto a convertirse en esposo y padre, qué normativas son ineludibles al momento de convertirse en una esposa, en una madre, así como algunos aspectos sobre la crianza cristiana de las infancias. Tiempo después, para 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, conocí a Dul, gracias a su participación musical con el contrabajo en uno de los conciertos en línea de la banda Exousia, y la pude contactar gracias al pastor de la congregación Alcance Subterráneo, Miguel Martínez, a quien acudí para solicitarle el contacto de mujeres músicas que precisamente estuvieran muy involucradas en la escena y pues que por supuesto además estuvieran dispuestas a compartir más allá de su testimonio de conversión o más allá de su testimonio evangélico, pues a trascender como estos circuitos evangélicos, ¿no? Dul precisamente es una persona muy activa en estos circuitos subterráneos, no nada más en la cuestión de la evangelización, sino en la cuestión musical. Apoya, de hecho, no nada más al mundo musical subterráneo, sino también participa en varias orquestas de la Ciudad de México y bueno, en otros eventos.
Con ella trabajamos el papel de la música en la espiritualidad de las mujeres creyentes, así como tres importantes consideraciones que retomamos bueno, de parte de su testimonio, que es la evangelización en el mundo subterráneo como parte de la llamada guerra espiritual, la importancia sobre la salud mental por sobre los discursos religiosos y la discriminación hacia las comunidades subterráneas por la apariencia física, vestimenta y gustos musicales. La tercera participante con quien comencé a trabajar fue Lano, vocalista de la banda Vals entre el cielo y la tierra. Había escuchado hablar de ellos y vi su presentación en el mismo evento en línea en el que conocí a Dul durante el confinamiento, pero de igual forma que con Dul fue el pastor Miguel quien me contactó con ella. Al contarle de mi trabajo y mis objetivos, se interesó mucho en participar. Ella es pastora de su propia iglesia, Poema MX, en la Ciudad de México, y tanto ella como Adul pude entrevistarlas de manera personal, de manera presencial, asistir a reuniones, a eventos, eh, de sus congregaciones. Y pues el aporte del año a la investigación también fue invaluable, sin duda, ya que no solo brindó una perspectiva como creyente de cuna cristiana, sino que también sus experiencias y opiniones como música profesionalizada al respecto de temáticas como la industria evangélica fueron de vital importancia. Estas son las temáticas precisamente que pretendo retomar en la siguiente oportunidad, que es en el doctorado. De igual forma que las posturas feministas que toman de repente algunas creyentes cristianas, sobre todo ella como pastora, qué sucede ahí en ese juego de discursos y su perspectiva de lucha contra la prostitución y la pornografía en redes sociales. Les voy a presentar brevemente a Lanu, ya que sí encontré un video de ella. La banda tiene muchos videos. Y esta es la canción que le da nombre al trabajo de la ponencia. Ella es Lano, ellos son Vals entre el cielo y la tierra. También son muy activos en las redes sociales, por si las quieren buscar. Vamos regreso a la presentación. Bueno, por otra parte, para el año 2022, ya que el nivel crítico de la pandemia había sido en parte superado, la banda de black metal Hortor celebró su 18 aniversario en la Utah, un foro muy popular, cultural, underground, en la Ciudad de México. Y ahí vi de lejos a Melissa, una ex integrante de la iglesia de alcance subterráneo. La reconocí, platicamos, la invité a
investigación y larga historia, corta, aceptó. Y bueno, con ella trabajamos y quedaron pendientes muchas cosas que pretendo abordar en esta próxima ocasión, que son otras formas de intervención cristiana más allá de la prédica de las congregaciones que se llevan comúnmente a cabo en espacios públicos. Tal es el caso de las intervenciones que ella misma realiza en la Asociación Civil Religiosa Yabasta Puebla, a la cual pertenece y participa de forma profesional como criminóloga, llevando talleres y pláticas de prevención del abuso sexual y la violencia infantil a distintos espacios, principalmente a escuelas de nivel básico y media superior. Estas 4 mujeres se definen a sí mismas como creyentes y se identifican con el término subterránea como escuchas y o músicas del metal, del rock, del gótico, y durante el desarrollo de la investigación de la maestría pudimos forjar lazos de confianza en el que se me ha permitido escuchar de viva voz sus relatos, experiencias, quejas, denuncias, así como algunas veces participar y presenciar en sus reuniones y eventos organizados o dirigidos por ellas, tanto en sus congregaciones como en otros espacios. De igual forma, en el caso de aquellas que participaron en otros estados, desde otros estados como Melissa y Lani, desde Guanajuato y Puebla, las charlas fueron tan profundas y amenas que en el trabajo final no se vio reflejada con justicia dicha confianza y riqueza de lo reflexionado, cosa que en el doctorado es algo que pretendo tratar de solucionar. Bien, entonces, el objetivo de la investigación desde entonces ha sido trabajar con ellas como colaboradoras, es decir, participantes activas que tienen injerencia no solo en la aportación de sus historias de vida como mero dato etnográfico de análisis, sino que también incluirlas en el proceso de reflexión e incluso de redacción sobre las temáticas que fueron surgiendo conforme avanzaba el trabajo de campo. El segundo objetivo importante del trabajo es recopilar aún más experiencias de mujeres cristianas subterráneas para darles mayor voz, mayor visibilidad a una identidad y fenómeno religioso y cultural que ha sido poco o nada estudiado en Latinoamérica, en México, y para nada abordado, bueno, aquí en México, en nuestro país, como lo es la participación femenina en la música cristiana y en concreto en la música cristiana subterránea, en sus distintas advocaciones, ¿no? Por mencionar alguna comparación religiosa. De esta forma, la investigación de maestría se trató sobre el análisis de las experiencias de vida de estas 4 mujeres cristianas que se identifican como miembros de alguna identidad sociomusical, es decir, se adscriben a sí mismas como cristianas y rockeras cristianas y metaleras cristianas y góticas, cómo llegaron a ser creyentes, sus ideales sobre ciertos temas como la adolescencia, el noviazgo, el matrimonio, la familia, su desenvolvimiento en las escenas subterráneas mexicanas como músicas, promotoras culturales, productoras musicales, líderes juveniles o pastorales, en congregaciones alternativas, etc. Me di cuenta de que los testimonios recogidos estuvieron sesgados en ese momento por formas narrativas específicas que dan la impresión de que sus historias de vida son historias lineales, que tienen un final cerrado y que no hay cabida para cuestionamientos hacia sus creencias o prácticas, ni mucho menos para sus entornos religiosos. Es decir, pareciera que simplemente aceptaron los cambios en sus vidas después de la conversión, sin ninguna incomodidad, disgusto o inconveniente. En los testimonios de vida, al ser una narrativa estructurada, especialmente para convencer al escucha de que la conversión es precisamente el fin deseable de una historia de vida difícil, se escapan muchos detalles que no están a simple vista, porque no conforman o no forman parte de la narrativa oficial que el sujeto utiliza para contar una historia de vida como testimonio. Como dice Garma, y lo cito al doctor aquí presente, el investigador familiarizado con ellos no puede dejar de darse cuenta de que estas narraciones fueron transmitidas para ser escuchadas. Y así es, son narradas en los testimonios de los templos ante los demás creyentes. Asimismo, son platicadas también a los inconversos, los científicos sociales entrometidos, parientes, vecinos, amigos, etc., para ejemplificar cómo la vida propia ha sido tocada por la divinidad. Entonces, es mediante el análisis etnográfico que podemos llegar a conocer más sobre estas relaciones, sobre lazos, prácticas, creencias, narrativas religiosas con las que como mujeres no están de acuerdo y a las que se resisten, aunque no lleguen a una confrontación directa ni a una revuelta interna que derribe a una estructura congregacional. Y precisamente este último punto es la base sobre la que estoy construyendo el tema de las resistencias. La consideración sobre la iniciación misma de la queja en el sentido de Sara Ahmed,
aquellos actos políticos que no buscan romper ni deshacer esquemas y redes de poder, sino manifestar una queja en sí mismo. En este sentido, la pregunta clave inicial, porque la verdad es que se ha transformado mucho en el camino de la investigación, fue: ¿existen movimientos de resistencia en las comunidades y entornos en los que se desenvuelven las mujeres cristianas subterráneas? ¿Cómo se conforman estos movimientos y cuáles son sus detonadores? De esta forma podría aventurarme a hacer dos afirmaciones a manera de hipótesis. Los movimientos de resistencia no implican confrontación directa forzosamente. Se componen de emociones, experiencias y acciones cotidianas con trasfondo de militancia espiritual e incluso política, conformándose una infrapolítica en el entorno religioso. Dos, la espera y la promesa de algo diferente no son forzosamente ideas contemplativas o piadosas de la promesa. Para las discípulas, la idea cristiana de una vida futura distinta en un mundo distinto, que es la promesa cristiana, no es una espera pasiva, sino militante, en búsqueda constante de cambios y formas de acción para lograr alcanzar esa promesa, siendo esa promesa un objetivo de vida que no es una utopía inalcanzable, sino más bien una aspiración y una búsqueda que le da sentido a la vida del creyente. Durante el desarrollo del trabajo de maestría tuve un acercamiento al tema de los movimientos de resistencia femenina en entornos y espacios religiosos, sobre el ejercicio del poder, del liderazgo, la toma de decisiones, la creación de espacios alternativos e independientes en los que las mujeres no solo reivindican su papel y participación, sino que influyen de manera directa en estos espacios como figuras de poder, por lo que mi interés precisamente se volcó hacia la búsqueda de estas acciones en las que las mujeres ponen resistencia y hacen fuertes cuestionamientos a sus realidades ante cuestiones y elementos con los que se encuentran descontentas. Es decir, el objetivo en principio es preguntarme si realmente esas acciones existían en las escenas subterráneas. Ya durante el trabajo de campo han surgido pues elementos que muchas veces representan puntos de partida a futuro, ¿no? En la maestría quedaron muchos hilos sueltos y en el doctorado los voy retomando. Por ejemplo, testimonios de conversión que surgen a partir de la enfermedad, de la curación y sanación del cuerpo, los talentos y dones que Dios había otorgado a las mujeres al convertirse, y del mismo modo también surgió el tema de las emociones, más que un dato ilustrativo, una forma de comunicarse mediante, por ejemplo, el llanto, el grito, precisamente el grito gutural en escena, o bien durante una experiencia extática dentro de una congregación al momento de la alabanza. Comencé a darme cuenta también de que mi propio cuerpo y mis emociones, y esto es un punto muy importante que me llevó por otro camino que no imaginaba, pues también estaban implicadas, ¿no? También en mis diarios de campo aludía a la forma en que hablar con cada una de mis colaboradoras me hacía sentir, me hacía no nada más pensar en lo técnico, teórico, sino también de otras formas, ¿no? Y se fueron tejiendo ciertos vínculos que trascendieron más allá del dato duro etnográfico, trascendieron hacia vínculos que me permitieron trascender otras fronteras. Pero ahorita vamos a eso. Cuando caí en cuenta de que las emociones que experimentaba eran muchas veces la base de la toma de decisiones en campo, no hablar por pena o incomodidad, no preguntar ni ahondar en ciertos temas por el respeto a los sentimientos precisamente de tristeza, de ira de la persona interlocutora, al leerlos en su mirada y expresión corporal, o bien preguntar sobre otros temas con la confianza de que la interlocutora respondería sin ningún reparo o problema, ahí fue donde dije, esto trasciende del dato etnográfico. De esta manera fui construyendo un esquema en el que pudiera organizar las ideas y aterrizar el concepto como eje o base de la investigación, estableciendo que más que un estudio sobre las resistencias, consistiría en la búsqueda de las resistencias mismas, en un entorno hasta ahora no explorado por medio del cuerpo y las emociones como elementos metodológicos, siguiendo la propuesta de Cristina Mazariegos. Para teorizar sobre el cuerpo hay que poner el cuerpo, es decir, teorizamos lo que experimentamos en carne propia, aunque muchas veces dicha experiencia no aparezca en las investigaciones. En este punto, voy a rápidamente abreviar el concepto que me pareció más ad hoc con el trabajo, que es el concepto de resistencia de James Scott, más bien infrapolítica,
que la define como una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indiscretas de expresión. Para esta investigación relacioné este concepto con la noción de lo subterráneo, aquellas prácticas y fenómenos sociales que ocurren precisamente en la infrapolítica, por debajo de la sociedad, dentro de las comunidades minoritarias o marginadas del esquema social mainstream, es decir, en la oscuridad y la penumbra de los barrios periféricos, a manos de gente que se resiste al consumismo y a la frivolidad de la sociedad en general, y por supuesto también entre el tema de la industria cultural de la música. Y sobre todo cuando hablamos, además, que es otro tema en sí mismo, la industria evangélica de la música, que es enorme. Entonces, como afirma Benjamin Arditi, para respaldar precisamente el concepto de James Scott, lo propio de las insurgencias no es diseñar un nuevo orden, sino abrir posibilidades mediante un desafío de nuestros imaginarios y mapas cognitivos. Es decir, establecer nuevos conectores entre la realidad y otras posibilidades. Es la búsqueda en sí misma de algo diferente. En este sentido, si la resistencia llegara a la elaboración de políticas, podría ser incluso una señal de que el activismo insurgente ha sido rebasado por la política mainstream. Una premisa subterránea por excelencia es no caer en las tendencias y en las modas dominantes de la sociedad. Eso es un punto muy interesante si lo comparamos con la militancia espiritual de las creyentes cristianas evangélicas, cuyo propósito es ir a contracorriente precisamente de las tendencias mundanas de la sociedad contemporánea. Recuerdo en este punto las palabras de una de las mujeres cristianas con las que colaboro, y cito: lo mundano significa del mundo, o sea, las cosas y personas alejadas de Dios que hay en la sociedad en general y que la corrompen. Tú eres del mundo, me decía a mí, porque no eres discípula, no estás bautizada. Tengo muchos amigos mundanos a los que les comparto el Evangelio porque ese es el propósito, que seamos cada vez menos mundanos y más creyentes en Dios. Entonces, es un trabajo constante, no nada más de estar en la congregación y venir y orar. Eso no es suficiente. Hay que compartir la verdad, sobre todo con el mundo subterráneo. Esta es un extracto de mi diario de campo, de mi trabajo con Dulce. En este sentido, la militancia de Dulce es uno de los principales propósitos y características de los grupos evangélicos y otras muchas religiones bíblicas que buscan transmitir sus formas de pensamiento y valores con el fin de atraer y mantener más creyentes y potenciales adeptos a su religión. Sin embargo, en el sentido de Arditi, podríamos decir que el acto de evangelizar representa el movimiento de insurgencia en sí mismo, al representar un conector entre la realidad y otra posibilidad y presentar una promesa de algo diferente por venir. En este sentido, no podríamos hablar de cierto sentido bíblico mesiánico en esta oración. A mí me suena que sí. Desde el momento en el que se habla de una promesa, de algo distinto por venir, como la promesa del regreso de Jesús y la vida del mundo futuro, en donde la humanidad es perdonada por Dios y logra ingresar a su reino. Por otra parte, podríamos hablar de esta promesa como un acto de resistencia cristiano. Como señala Arditi, la espera y la promesa de algo diferente no son forzosamente ideas contemplativas o piadosas de la promesa. Para las discípulas como Dul y muchas otras, la idea cristiana de una vida futura distinta en un mundo distinto no es una espera pasiva, sino militante, en búsqueda constante de cambios y formas de acción para lograr alcanzar esa promesa, siendo esa promesa un objetivo de vida que no es una utopía. Un elemento que nos guiará en la búsqueda de formas de resistencia de las mujeres cristianas es precisamente la música. Como dice el título de esta ponencia, pues es el tomar las armas. Esa es una de las tantas formas de resistencia que he encontrado trabajando con todas estas mujeres. Me voy a ir un poquito más rápido. Bien, una de las cosas con las que me he clavado mucho últimamente es el trabajo con la pastora Lano, precisamente en este sentido de militancia, en este sentido de tal vez no derrocar a un sistema, más bien del sentido de la enunciación de la queja en sí misma, porque ella traspasa estas, digamos, formas en que los evangélicos se han conducido en el mundo secular. Actualmente, y el doctor Garma está presente, hay muchos estudios sobre evangélicos y política. La intervención evangélica en el Estado es muy importante, desde la conformación del PES,
y toda la presencia evangélica en la vida política de México, la verdad, ha sido bastante estudiada y bastante importante. No la voy a ahondar, pero desde el punto de vista de una mujer cristiana subterránea, también hay algo muy importante, y es la militancia, que es, a ver, me hice un poquito bolas, pero les voy a dar una cita de esta chica. Es Lanu, es la pastora Lanu. Una vez fui a hablar al Congreso. Hicieron una convocatoria sobre iniciativas y llevé mis iniciativas contra la prostitución, contra la pornografía, contra todo eso. Bien sabido que los grupos evangélicos y católicos se han juntado, se han unido para precisamente presentar iniciativas y presentar formas de resistencia enunciada de forma política en el Estado, ante el Congreso, en forma de marchas, en forma de protestas, etc. Hablé 5 minutos que te daban ante los diputados y senadores. Yo fui la más feliz de decir que lo que yo pensaba, y todo eso estaba mal y dañaba a la sociedad. Al día siguiente, cuando llegué a la segunda audiencia, estaban como 300 personas afuera con playeras, con lonas que decían: nosotras las trabajadoras sexuales tenemos derechos. Este es un punto muy importante porque ella, la pastora, se enuncia a sí misma como feminista. Entonces, el trabajo, la búsqueda precisamente a la que me he referido en esta ponencia es cómo se conforman las resistencias manteniendo discursos conservadores hasta cierto punto, ¿no? De qué manera cuestionan ciertos aspectos de la vida social, de la vida política del país, manteniéndose tanto creyentes como feministas, ¿no? En el caso de la pastora Lara. Conociendo un poco de los discursos y valores escritos por la misma Lanu durante el trabajo de campo, puedo afirmar que tanto su música, como vimos hace rato, como la enunciación de su protesta en el Congreso, de su propuesta en el Congreso, proviene de su visión e interpretación del mundo como cristiana. Y tiene mucho que ver con los discursos evangélicos en los que es constante la noción de la guerra espiritual, por ejemplo, en contra de las tentaciones, los pecados, el mal en general, algo a lo que está expuesta y vulnerable la humanidad de forma constante. Y es aquí donde podemos comenzar a visualizar la noción de resistencia contra lo que hay en el mundo. Con estas declaraciones de Lanu, podemos inferir que la guerra a la que Lanu se refiere en su canción Tomar las armas es en contra de lo que ella piensa que está mal en el mundo, esa degradación que lleva a las mujeres a situaciones que vulneran su cuerpo e integridad sexual, aunque esto vulnere los derechos de las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Por supuesto, la defensa de este discurso ante la instancia gubernamental conlleva debates sobre el feminismo, el trabajo sexual, la violencia sexual, la industria que mueve las redes de pornografía e incluso la trata de personas. Sobre este tema en específico, sobre este caso en específico, tengo un presentimiento teórico-metodológico. La explicación desde el análisis de lo conservador en el cristianismo no es suficiente para explicar por qué los creyentes se resisten a ciertos aspectos de la vida social. Reducirlo a un orden moral es reducir todo un discurso, todo un universo de explicaciones y formas de pensamiento que, como señalé, otorgan sentido a la vida del sujeto creyente. Es decir, no es suficiente decir las cristianas, metaleras o no, se oponen a la prostitución y a la pornografía porque la religión se opone al feminismo y a la liberación sexual de la mujer. Aunque de primer vistazo suena muy convincente, no sería justo reducir experiencias y procesos de vida complejos a una simple conclusión. Es aquí donde cabe preguntarnos qué procesos, qué experiencias les dieron razones a estas mujeres, a Lanu, por ejemplo, en específico, para posicionarse en contra de la pornografía y la prostitución, y más aún, si bien este discurso vulnera los derechos de otras mujeres como las trabajadoras sexuales, ¿no implica también una resistencia en sí misma el posicionarse en contra de la industria sexual que ciertamente vulnera a otras mujeres que no tuvieron el privilegio de decidir ejercer dicho oficio? ¿Qué elementos de este discurso lo convierten en un movimiento de resistencia femenina? Y ahorita mismo también les pregunto, ¿qué elementos de este discurso lo convierten en un discurso conservador, tradicional, evangélico? En fin, ¿qué sigue para ir cerrando? En 2023 asistí a un festival, al Éxodo Festival, para entrevistar y ver tocar precisamente a la banda de la Pastora Lanu. Y estaba justamente entrevistándola en su stand de mercancía
cuando el sonido de unos riffs de unas guitarras nos hicieron voltear hacia el escenario. Era un sonido distinto, muy distinto a todas las bandas que se habían presentado hasta el momento. Y me atrevo a decir que hasta ese momento de la historia de los Éxodo Festival durante esos 20 años. Era un sonido entre la música judía, de esa que escuchamos en los bar mitzvah, pero de pronto los tintes metaleros surgieron y nos detuvimos a escuchar y ver. Lanu, como música profesional que es, se le salió un genuino, wow, ¿qué es eso? Suena increíble, ¿no? Y me tomó de la mano, me sacó de la carpa y fuimos a ver el escenario. Estaban en el escenario Estereografía, que es una banda liderada por Rubén Pardo. Bueno. Y suenan así. Esta fue la canción que yo escuché en ese momento. Ay, tengo que compartir aquí. Compartir. Espero que se pueda escuchar porque ahí está. La mano del gran yo soy vino sobre mí, su espíritu me llevó, su mano profetizó al valle de los huesos secos, el gran yo soy me llevó. Me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Me dijo profetiza estos huesos y diles huesos secos oíd mi voz. Profeticé y cumplí con la misión. ¡Éxodo Fest! Entonces, yo precisamente estaba buscando con quién más participar porque en Alcance Subterráneo no me cerraron las puertas, pero ya habíamos cerrado el ciclo y me acerqué a Estereografía. Pero fue muy curioso porque yo no me acerqué como en el caso de Alcance Subterráneo de forma congregacional, primero al pastor y luego a los demás. No, me acerqué directamente a la esposa de Rubén Prado, que es la guitarrista de cabello rosa chicle, que se llama Karen Carpinteiro, y me aceptó la entrevista. Ella junto con la ex bajista de la banda, que se llama Lina Stoner, aceptaron también las dos mi propuesta de entrevista para trabajar en esta investigación. Y desde entonces he estado trabajando tanto con Lina como con Violeta, después integró Violeta, que es una de las coristas. Y más tarde ellas mismas me dieron todavía más contactos de mujeres, ¿no? Entonces la clave estaba ahí todo el tiempo, yo no la veía, era acercarme directamente a las mujeres, porque precisamente lo que les comentaba era, las historias de vida de las mujeres se veían como si fuera todo un universo rosa, como si fuera todo preconcebido de manera, sí, celestial, para que todo les saliera bien en sus vidas. Abriendo el panorama y escuchando específicamente a las mujeres me di cuenta de que precisamente no es así, que hay muchos tintes, que hay muchos matices y que todo funciona de una manera muchísimo más orgánica y distinta a lo que yo estaba previsualizando desde la licenciatura con respecto a las escenas del metal cristiano. Con eso cierro y pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Ingrid. Bastante interesante tu presentación. Pues nos pones ahí un panorama y una escena no solo musical, sino más allá, que tiene un trasfondo bastante interesante en términos de pues,
la escena, ¿no? Musical, underground cristiana, y en esta lógica del heavy metal, este, muchísimos puntos a discutir que más bien prefiero dejarlos para el momento justo de las preguntas y las dudas. Y si está por ahí el doctor Sergio Miranda en línea, no sé si me pudieran colaborar para corroborar esto. No me aparece aquí. ¿No está? No. Sí, no, pero- Vamos a dar un par de minutitos a ver si podemos contactarnos con el doctor. En caso de que no pudiera darse esta conexión, lo que vamos a hacer es pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Pues no, habrá tenido que retirar por el retraso. Siendo así, pues pasamos a la ronda de preguntas y dudas, consultas. Para ello pido apoyo si me pudieran indicar si en Facebook o en algún otro canal hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pasamos a las personas que estamos presentes acá. Tenemos al corazón. Mm. En Facebook alguien está siguiendo la transmisión. Hola. Que ya no tenemos acompañamiento. Sí. No, no hay comentarios. Bueno, si alguien gusta hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, comentario, con toda confianza. Yo me gustaría hacer esta pregunta. Adelante. Algo que comentaba al principio sobre los oídos de ciertas bandas cristianas, lo que me llamó la atención, ¿cómo puede ser, cómo puede estas bandas encajar? Menciono una parte de la música tradicional de ciertas bandas cristianas, que no son las de la música metal. Pero ahora, ¿cómo estos dispositivos culturales pueden apoyar para que estas, eh, esta música cristiana tradicional pueda ser aceptada? Porque si bien sabemos, los sonidos culturales tradicionalmente son más acercados a rituales satánicos, a bandas satánicas. Entonces, cómo se puede apoyar para que ahora pueda ser aceptada de esta manera de los sonidos culturales? ¿Contestó? Adelante, sí, sí. Por favor. Precisamente eso como que el ser aceptados, como que ya no les importa. Como que estos circuitos se abrieron más bien precisamente para externar otra forma de expresión tanto artística, musical, como espiritual, religiosa. Es decir, estamos hablando de un fenómeno religioso distinto, que está al margen de lo tradicional, de lo institucional, y que no está buscando precisamente ni la aceptación, ni la integración, ni la inclusión de su música y de su trabajo en los circuitos
tradicionales de las instituciones pues comunes, ¿no? Más bien se han creado en muchos países pues espacios como Alcance Subterráneo aquí en México, Pantocrátor me parece que no sé si es Colombia o Brasil, o sea, pero hay muchísimos países en donde hay tanto congregaciones como bandas que buscan abrir estos espacios para la gente que no quiere dejar de lado su identidad, pero también quiere expresarse de manera espiritual, ¿no? O precisamente para evangelizar a estos circuitos subterráneos, ¿no? Sin buscar precisamente como entrar a la industria de la alabanza evangélica, que sí los hay, o sea, sí hay mucha popularidad, por ejemplo, de bandas como Striper, que es una banda ochentera, fue la primera banda cristiana en reconocerse a sí misma y presentarse a sí misma como cristiana, pero pues realmente no surgen con este afán o búsqueda, discurso de incursionar en el mundo cristiano tradicional. Más bien es otro fenómeno religioso y aquí en México se ha impulsado así por medio repito, congregaciones como Alcance Subterráneo, Alcance Extremo. Hay una en línea, que es completamente en línea, que es Cultura Alternativa MX, etcétera, etcétera, que precisamente como no han sido aceptados en otras instituciones tradicionales, en congregaciones más pues enérgicas en cuanto a normativas de vestimenta, de gustos musicales, etcétera. Por ejemplo, las normas en cuanto a tatuajes o piercings o modificaciones de cualquier tipo estético están prohibidísimas, ¿no? Entonces, estas congregaciones o estos movimientos, porque no siempre son congregaciones, estos movimientos se abren precisamente para la gente alternativa que busca un espacio en donde expresar su religiosidad sin ser juzgado, sin ser criticado, ¿no? Y no siempre todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque también tiene su sentido conservador este lado, ¿no? También tienen ciertos discursos que se mantienen y provienen de discursos y normativas religiosas evangélicas. Adelante, por favor. En ese sentido, ¿hasta qué punto la participación sabemos que si hablamos de vírgenes, también de santos, si hablamos de mujeres rockeras, mujeres metaleras, también hay hombres, ¿no? Sobre todo en este rubro de heavy metal, y también de los santos que en su mayoría, pues hasta son hombres, ¿no? Cómo también la gente seguidora de estos grupos, de los feligreses, ven este choque en cuanto a género, y cómo también ven ahora a las mujeres pues que ya están saliendo un poco más, o sea, ya se habla de mujeres que son primeras organizadoras de ciertos eventos tanto musicales como espirituales, y cómo se dice esto de recorridos de Vía Crucis, de recorridos de sistemas patronales, entre otros, ¿no? Entonces, en donde las mujeres están más presentes y los hombres pues cada vez ya menos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento también se da este giro en su trabajo de cada una de ustedes y cómo es que ustedes lo ven a través de sus propias experiencias? Bueno, a partir del contexto sobre el cual yo realizo mi trabajo, una pauta importante es el hecho de que en la mayoría de los casos, cuando hay una veneración, sobre todo a las vírgenes, siempre está como la organización de comitivas que justamente son de mujeres. Entonces siempre, al menos en lo que yo pues me he adentrado, siempre está como esta separación de que cuando se efectúa la veneración a las vírgenes está como la organización de mujeres. Y si bien dentro de la basílica, cuando yo efectué mi trabajo, justamente la organizadora como de toda la festividad me decía que tomar como lugares importantes en cuanto a la celebración y demás, pues es una pauta importante, e incluso ella me decía, es que como mujeres no es que nos sintamos como relegadas de la religión o que no seamos como vistas, sino que pues cada uno ocupa su lugar.
tanto mujeres como hombres, pues somos indispensables dentro de la iglesia. Sin embargo, pues sí, cada uno la vive como de distinta manera. Y justamente también con el grupo con el cual yo trabajé, cada una de estas integrantes, pues justamente al establecer como un análisis simbólico, traslada la visión de cómo es que se reflejan a través de la Virgen María, qué es lo que ella les transmite amor, les transmite paz, les transmite maternidad, y justamente se identifican mucho con ella y establecen como estas pautas para poderse vincular con ellas. Y también dentro de una entrevista, una de ellas me decía, es que de alguna forma existe como un llamado por decirlo así, en donde pues la Virgen, por ejemplo, se te puede aparecer en sueños, se te puede aparecer como constantemente en estampitas, como recurrentemente, o pasan como distintas situaciones que te hacen acercarte a ella, y que de alguna forma, pues a través de eso, pues tú vas viendo como tu advocación, es decir, te identificas mucho con cierta representación, pues, o con cierta divinidad. Entonces, a partir de ello, pues esto también las incentiva a que puedan, pues, venerarla. Entonces, igual está como esta parte. En cuanto a las mujeres cristianas, creo que parte mucho de, por un lado, de la reivindicación que se busca desde el metal femenino, eh, el abrir espacios en entornos masculinos, generalmente, pues también es una lucha conjunta de las mujeres cristianas también, ¿no? Como que aquí se conjuntan las dos partes, tanto el reivindicar el papel de las mujeres en la religión, como en la música extrema, ¿no? En el metal y en el rock. Y son luchas que la verdad, yo creo que, y no lo digo nada más yo, lo dicen otras colegas investigadoras, falta muchísimo camino, muchísimo, muchísimo, en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en la religión como en la música. Creo que el hecho de que ya haya espacios abiertos por y para mujeres desde ambos rubros ya dice bastante de las resistencias, de las formas de participación y liderazgo de las mujeres, ¿no? Y creo que un buen principio, un buen inicio es precisamente hablar de ellas, ¿no? Y hablar de estos espacios, de estas bandas, de estas expresiones religiosas lideradas por mujeres o resignificadas por ellas mismas, ¿no? Tal vez en un futuro estemos hablando, no sé, aquí la investigadora si se avienta a hacer un posgrado sobre alguna, no sé, alguna sacerdotisa ordenada católica, ¿no? Por ejemplo, se están cimentando esas bases para que vaya hacia allá, ¿no? De ese lado, del lado musical, pues también, o sea, del lado del metal específicamente. Yo hablo mucho de una mujer que es la hermana Rosetta Harp, fue una guitarrista de 1940-1950, muy importante, a la que se le quitó el título de la madre del rock para dárselo a Chuck Berry y a Little Richard, cuando en realidad fue ella quien puso las bases del rock and roll como lo conocemos, ¿no? Entonces son este tipo de cuestiones de visibilización y trascendiendo incluso el concepto de inclusión, ¿no? Porque pues no, nadie las está incluyendo, ellas están abriendo el camino en estos grupos. ¿Alguien más? ¿Una otra consulta? Si no es así, tomo la palabra yo. Tengo ahí un par de consultas, Edith, tu presentación. Por un lado, me llamó bastante la atención pues el tema y la duda, pues, digámoslo, por mera ignorancia o curiosidad que me surge es cómo te acercaste al tema, cuál fue tu primer acercamiento, cómo te lograste interesar por este tema. Eso en primer término, ¿no? Y en segunda instancia también me llama mucho la atención que, vaya, los requisitos que deben de cumplir las jóvenes, digámoslo así, para poder ser parte de esta agrupación. Entonces ahí me surge mucho esta duda y sobre todo comparado con el ámbito que conozco que es pues, la Ciudad de México, este contraste tan fuerte que hay a veces en las formas de ver la vida religiosa, digámoslo así, acá en la ciudad lo que prolifera es que los jóvenes cada vez se alejan mucho más
de cualquier tipo de credo, de fe, de religión, ¿no? Es complicado y parece que por lo menos, al menos hablo un poco más de lo que yo conozco, que es la religión católica, no logran tener herramientas o mecanismos para incentivar el acercamiento de los jóvenes. Como que yo hasta la fecha no logro ver algo que justamente genere este vínculo, este enlace con los jóvenes, que se pierden y se van en otro tipo de intereses, ¿no? Que la actual vida que vivimos de la más media, pues lleva bastante atención acá, sobre todo a la juventud, ¿no? Entonces, pues sería más que nada esas dos consultas. Ok. Bueno, mi interés parte justamente a partir de que Huamantla fue nombrado Pueblo Mágico en el 2007. Entonces tuvo un renombre muy importante en cuanto a la llegada de fieles, peregrinaciones desde distintos puntos del país y demás. Y sobre todo el renombre que tomó a partir de un cantante nativo de allá. Entonces, el auge ya no estaba tanto en la pauta religiosa, sino que estaba trasladándose a una parte más turística, más de atractivos y demás. Entonces, justamente mi visión fue como de, siendo justamente originaria de allá, fue el en dónde está quedando, pues la parte importante de la celebración, ¿no? Al ser una celebración religiosa y que el auge se estuviera como desviando y demás. A partir de ello, justamente me enfoqué en la celebración como tal, en el aspecto religioso, pero al adentrarme un tanto más en esa pauta como festiva y a la par dentro de la licenciatura al estar llevando como la materia de género y estar como revisando ciertos aspectos en torno a las mujeres y demás, pues me encontré con este grupo, el cual pues siempre es como el que va delante este, de la procesión. Entonces siempre está como muy presente, siempre está como aunado a la Virgen y demás, y al indagar sobre él, pues no encontré nada. Y justamente pues vemos como históricamente hay una invisibilización en torno a la participación de las mujeres, ¿no? Ellas están participando desde 1941 y a pesar de la data pues no había nada escrito en torno a ellas. Ahorita pues los focos estaban más como en otros aspectos más turísticos y justamente nace mi interés. Y al vincularlo justamente en ese entonces con la materia de género es que me encuentro como ciertas pautas en torno que sí, por ejemplo, algo que no mencioné también es que Gerda Lerner en la creación del patriarcado realiza una distinción entre las mujeres que utilizaban velo y las que no, para diferenciar a las mujeres que eran prostitutas de las mujeres que eran respetables. Entonces, pues históricamente vemos como esta parte en cuanto a la noción que se tiene acerca de las mujeres. Y pues ya al establecer como una cercanía justamente al ser una religión católica institucionalizada, que se rige bajo ciertas normas, ciertos valores, me costó mucho acceder al grupo, porque al momento de tratar de acercarme, pues los coordinadores me decían como de que pues ellos siempre estaban atrás de mí, guiando o viendo qué es lo que yo preguntaba, y había preguntas en donde pues ellas me cortaban y me decían como de pues no, es que esto como que no. Entonces, poder acceder como a la organización o la estructura muy, muy a fondo del grupo fue algo que en un inicio sí me costó. Sin embargo, pues sí traté como de acercarme mucho a esta parte de la subjetividad de las integrantes, de la vivencia, porque justamente al ser una religión, pues hablamos como de una religión vivida, porque cada una de ellas a partir de sus experiencias, de sus subjetividades, pues la vive desde distinta forma. Y pues ya al establecer como el por qué están ahí, el por qué viven de esa forma su fe, el cómo es que de alguna forma siguen en la actualidad conservando como esas pautas para poder pertenecer al grupo. Algo que me encontré fue que el contexto sobre el cual ellas crecieron, la educación en la cual pues les inculcaron sus familias y demás, estuvo muy ligada al ámbito religioso, al ámbito católico. Muchas de sus familiares pues participan en otros grupos devocionales, incluso por ejemplo dentro de en algunas más bien encontramos que hay amigas en común, hay tías, hay familiares. Entonces esto también se va como heredando
y se siguen preservando. Justamente la preservación es una pauta como muy importante dentro del ámbito religioso, entonces siguen preservando como esas prácticas y pues a pesar de que en la actualidad ya no es como muy señalado el de tienes que ser virgen para estar aquí, sí es como el de tienes que ser señorita, ya, la encargada me decía, es que ya no podemos como exigirles, ya no podemos meternos en la sexualidad, porque a partir de todos los movimientos que han surgido y demás, pues es como muy debatido, pero sin embargo, pues estamos ligados a la iglesia y no lo podemos dejar fuera. Entonces, únicamente se deja como de lado el ser señorita, pero pues sin embargo sigue refiriendo a lo mismo. Entonces, están como esas pautas las cuales he encontrado. Gracias. Bueno, igual si alguien más tiene algún comentario o algo, yo tengo un par más para cerrar. En este caso, Ingrid, me parece bien interesante la propuesta que traes. Yo personalmente soy un nacido, pues una persona que le gusta bastante el género, ¿no? Y en algún momento he intentado entender o escuchar estas nuevas propuestas, no puedo. Sinceramente me cuesta mucho trabajo porque ahora entiendo que hay todo un trasfondo y hay todo un constructo, que de buenas a primeras, pues si no sabes, no tienes esa noción siquiera, pues es muy difícil que haya cierto grado de compatibilidad, ¿no? Entonces, de manera similar a lo que consultaba el compañero, pues ya como nos refieres, no hay una pretensión de ser aceptados en estos grupos que ya están establecidos en términos religiosos. Sin embargo, me surge la duda y en parte lo esbozaste, pero igual tengo la consulta. ¿Y de la beta musical hay alguna pretensión, algún interés? Porque para participar en Candelabrum o en Back in Open Air, pues me parece que no es menor, o sea, es algo bastante serio, pues, en esa industria musical. Sí, claro. Pretensión como tal, no, pues como en todo, o sea, no todas quieren llegar a un escenario tipo Candelabrum, porque en principio las bandas cristianas de cualquier género, y también, por supuesto, en el metal, en principio es evangelizar. El propósito es evangelizar y sí, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y si una puerta de un Candelabrum, de un Hell and Heaven, de un Wacken se abre, excelente. Pero si no, pues no, o sea, la apuesta de estas bandas y de estas congregaciones es evangelizar, llevar la palabra y darlo a conocer a la mayor cantidad de gente posible. Si en el camino se les atraviesa, repito, estas oportunidades, las toman, por supuesto, y entran a la industria, pero no como tal a la industria de las productoras o de las casas grandes productoras, Sony Music y todo eso, que Sony Music tiene su propia industria evangélica, ¿no? Okay. Pero en sí el propósito es, pues, darse a conocer. Ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, los han impulsado bastante, ¿no? Okay. Desde la pandemia, yo creo que para acá, han buscado como, pues, transmitir más seguido, hacer eventos en línea, etcétera, etcétera, pero siempre con esa como visión evangélica de fondo, ¿no? Que pues trasciende lo demás, el interés industrial, el interés capitalista, ¿no? Etcétera. Y por otra parte, el ser aceptados o buscar ser aceptados en la escena como secular, pues también ya es muy trascendido, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco es un objetivo primordial para ellos, porque en principio, por ejemplo, aquí en México, por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, realmente esa diferencia no se establecía mucho, ¿no? En los circuitos del metal, por ejemplo, en el Estado de México, que fue donde surgieron varias bandas importantes como, pues no sé, Ramsés o Ángeles del Infierno, ¿no? Realmente esas bandas que surgieron al mismo tiempo, algunos eran cristianos, no lo comunicaban, no usaban la música como para evangelizar, pero eran cristianos, escribían con la intención y lo cantaban, ¿no? Aunque no lo enunciaran, aunque no se presentaran como bandas cristianas, y hasta la fecha, hoy en día, yo conozco muchos músicos de bandas grandotas, de renombres, que son cristianos y empezaron en la escena por ahí de los 90, de la mano de bandas reconocidas cristianas como Exousia o Débora, Lament también, que tenía una tecladista muy importante.
y mujer, por supuesto, y Débora, también una vocalista mujer, Claudia Cano, y que realmente no había esa diferencia entre estos son cristianos y estos son satánicos o seculares, ¿no? Simplemente eran circuitos musicales, se reunían incluso en casas entre amigos, etcétera, etcétera, y pues así conformaron la escena mexicana del momento, sin realmente establecer como que esa diferencia. Actualmente sí se establecen esas diferencias, pero realmente no hay como una búsqueda de la aceptación de la escena secular, no hay una pugna por entrar a los espacios, no, simplemente se les ha abierto, por supuesto, los espacios seculares, claro que sí, ellos han tenido mucha pugna, alcance, estoy hablando, por ejemplo, de alcance subterráneo, han tenido mucha participación en espacios como el Chopo simplemente, o el Gato Calavera, espacios así como seculares de la escena, pero pues realmente no es como una búsqueda de ser parte de, ¿no? Ellos ya se consideran parte y simplemente van con otra propuesta y a quien le guste, bienvenido, ¿no? Ujú. Perfecto. No, pues súper interesante, sobre todo en esta escena musical que ya de por sí hablando para la mujer es bien complicado y bajo estas premisas pues ni se diga, ¿no? Pues si no hay ningún otro comentario y otra duda, consulta, pues pudiéramos dar por cerrada la mesa, con un aplauso para las ponentes. Y bueno, pues acá nos dan un pequeño un presente de la parte de las organizadoras, por favor. Pues sería todo de nuestra parte. Gracias por su presencia. Para acompañar a los compañeros y de ahí pues para Antes de que me regañen, ¿verdad? Sí. Que se quede. Sí, ya no sabemos si va a Sí, explotar algo, no, ¿no? mejor. Sí, le dejo. Sí. Es así, a tu sí, mira. ¿Sabes qué quieres? Ahora, ¿cómo yo esto? ponte en tu testa. Sí, voy de primero. Interesante, a ver si luego tenemos chance ahí de hablar en otras cosas ya con más calma. También te invito al seminario de heavy metal. Órale, va, Muy sí. interesante. Sí, sí, sí. La verdad, solo Sergio y yo, bueno, lamentablemente ya no puedo. Solo Sergio y yo somos los que trabajamos este tipo de temas. Y la verdad que siempre ha sido muy nutrido. Órale. Sí, no, yo encantado porque justamente son temas que, pues, no le entran ni siquiera por consumo, ¿no? En general, ¿no? Sí. Mucho menos a investigarla, ¿no? Que ya es algo por sí más complejo. Y lo que dices de que cuesta trabajo, Sí, ya. efectivamente yo no soy cristiana. Ya. Para nada. Mucha gente se confunde y me dice, pero es cristiano y yo. No. Esa es otra, es inevitable a veces que uno piense de, pues supongo que por ahí va la cosa, ¿no? Ajá, pero no, en realidad, Bueno, no. Es que surgió de que el propio doctor, ¿no? Una vez me llevó un
y sigue transmitiendo en Facebook y así para